Quiero decir a nuestros oyentes que el doctor Óscar Imitola es una persona que tiene una alta trayectoria en el campo sector minero energético, hoy director de la Unidad de Planeamiento Minera Energética del Ministerio de Minas y Energía, conocida como la UDME. El doctor Imitola tiene más de 28 años vinculado con el sector eléctrico y además ha estado vinculado también en otros sectores de la actividad económica y del sector público. Antes de ocupar este cargo, pues estuvo en la parte privada del Transmetro, pero anterior a eso estuvo haciendo una magnífica gestión como gerente administrativo y financiero del Hospital Cari en la administración del doctor Carlos Rodado Noriega, cargo que desempeñó durante varios años y de ahí pues siguió en sus actividades. Doctor Óscar Imitola, muy buenos días y muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que para ustedes es un esfuerzo por estar en Bogotá y que hoy queríamos tenerlo acompañado del doctor ministro Carlos Rodado, pero el ministro pues tiene ocupaciones y lo ha enviado a usted para que nos acompañe para tocar las políticas públicas del Ministerio de Minas y Energía y fundamentalmente de la unidad que a mi juicio maneja prácticamente y diseña toda la estrategia del sector minero energético del Ministerio como es la UDME. Muy buenos días, Jorge, gracias por la invitación. Al resto de periodistas acá en el panel también los agradecimientos, pues a la amable audiencia un saludo muy especial de parte del señor ministro de Minas y Energía, quien por circunstancias de agenda no puede estar acompañándonos, pero que está muy pendiente de los resultados de este programa y pues como costeño y como atlanticense estoy aquí a las órdenes para resolver en la medida de lo posible las inquietudes que hay, para pues transmitirles alguna información que sé que es de mucho interés para el desarrollo de la costa atlántica en general. Doctor Óscar, ¿por qué no le dice a nuestros oyentes qué es esto de la UDME y cómo funciona esa unidad del Ministerio de Minas y Energía y por qué desde que esa unidad se creó en el Ministerio de Minas y Energía las cosas han cambiado hasta el punto de que casi que podríamos garantizarlo, al menos que sea demasiado eventual, que en el país no vamos a vivir otro problema de apagón, porque esa es la unidad que prácticamente diseña y donde se definen todas las estrategias hacia el futuro. Sí, Jorge, hay que hacer un poquito de historia y aprender de esa experiencia. Recordemos lo que pasó en el año 92, cuando el famoso apagón, cuando la famosa hora Gaviria. Previo a esa situación, en el país se habló de un sobredimensionamiento en el sector eléctrico. Usted y yo en ese momento éramos compañeros en Corelca y vivimos muchas veces esa problemática de que desde algunas esferas del gobierno se hablaba de sobredimensionamiento, se limitaban las inversiones, se restringían recursos para efectos de mantenimiento, sobre todo en las plantas de generación térmica, y eso lo que condujo fue que en el año 92, a raíz de un fenómeno climatológico, el famoso fenómeno del Niño, se generó una crisis en el sector que conllevó a un racionamiento durante el 92 y parte del año 93. De manera simultánea se venía desarrollando en el país el tema de la reforma constitucional y propició esta reforma, entre otros aspectos, el hecho de una reorganización integral en el sector eléctrico colombiano, producto de lo cual se generan dos leyes fundamentales, la Ley de Servicios Públicos, la 142 del 94 y la Ley Eléctrica, o 143 del 94, que generó un cambio radical en el sector. En esa ley eléctrica, entre otros aspectos, se determinó que existiría una unidad de planeación minero-energética como organismo técnico que se encargara, entre otros aspectos, como lo vamos a ver en el transcurso del programa, de desarrollar los planes de expansión del sector minero-energético, porque ese es un punto sobre el cual quiero que más adelante hagamos énfasis. La UDME
Jorge y demás compañeros, se identifica mucho con el sector eléctrico, pero realmente es minero energético, luego entonces tiene un campo de acción mucho más amplio, pues obviamente en la parte de minería, que es uno de los elementos hoy fundamentales en el jalonamiento del desarrollo del país, en el sector de hidrocarburos, en el sector de gas y por supuesto en el sector eléctrico, que es quizás donde más se ha desarrollado. Esa unidad viene trabajando prácticamente desde el año 94, posteriormente esa ley se reglamenta con algunos decretos y hasta la presente ha venido acompañando, como lo mencionó el doctor Vergara, digamos el desarrollo, pero desde la planeación, no desde la ejecución, de la formulación de los planes, programas y proyectos necesarios para atender los requerimientos del país en esa materia. Doctor Imitola, ¿cuáles son las políticas públicas del Ministerio? A ver, el Ministerio tiene varias políticas, varias responsabilidades. En el tema particular, y lo que más relación tiene con nosotros, en el tema, energético, lo fundamental apunta hacia el desarrollo de políticas en materia de expansión de los sistemas con criterios, de optimización de recursos, es lo primero. O sea, el plan de expansión, tanto en generación como en transmisión, hablando de energía, apunta hacia un óptimo uso de los recursos energéticos disponibles. En ese mismo sentido, se trabaja mucho también en el tema de uso racional de energía, el famoso URE o PROURE, como se entiende también, que fue producto incluso de una ley específica. Y estamos trabajando lo que tiene que ver con el desarrollo de fuentes no convencionales de energía, por aquello de la necesidad de preservar el ecosistema, la necesidad de variar la canasta energética del país. De hecho, pues acuérdense, y volvemos a la historia, cuando nos agarra el racionamiento, estábamos en 80-20, o sea, 80 hidroeléctrico, 20 térmico, y las otras fuentes de energía prácticamente no existían. En Colombia, hablar de generación eólica, hablar de generación solar, hablar de otro tipo de energéticos era prácticamente pues algo totalmente imaginativo, por llamarlo de alguna manera. Bien, parte de las políticas del Ministerio. Doctor Imitola, permítame que lo interrumpa un poco, porque ese es un tema que es bastante importante, de la energía alternativa. Resulta de que nosotros en la costa, a través de Corelca, creo que es uno de los sectores de iniciativa en el país. ¿Qué está pasando ahora con esto que desapareció Corelca y qué empresas, si la empresa Curral, la empresa GESELCA, están trabajando en energía alternativa? Porque yo tengo conocimiento que EPM es la que le ha dedicado una serie de recursos fuertes, sobre todo en La Guajira, para la energía eólica. Sí, Jorge, mira, de pronto ahondamos un poquito en un análisis que yo creo que usted es la persona más indicada para compartirlo, además del grupo de periodistas que nos ocupan, es mirar un poquito cuál ha sido la evolución y el desarrollo del sector y todo este tema de Corelca y el tema de las demás empresas. Pero lo cierto hoy a la fecha, es que, como usted mismo lo indica, la costa tiene un alto potencial para el desarrollo de fuentes no convencionales de energía. O sea, si uno mira un mapa de potencialidades, casi que le puedo decir todos los caminos conducen a la costa. Y la razón es fundamental, o sea, nuestra posición geográfica nos genera un privilegio, y un privilegio desde el punto de vista de dos recursos que son fundamentales en el tema de fuentes no convencionales, porque hay muchas, pero vamos a centrarnos en dos muy conocidas y que se han desarrollado ya bastante en el mundo, que es la energía eólica y la energía solar. La Guajira está llamado, sin lugar a dudas, a ser el gran centro generador de fuentes no convencionales de energía. Pero eso no se hace solo, eso precisa de que haya un trabajo mancomunado desde las autoridades nacionales, por supuesto, y ahí el compromiso, pero también desde el punto de vista local, desde el punto de vista de la dirigencia, desde el punto de vista del interés, porque si no, pues sucede lo que siempre sucede, que llegan los que sí están pendientes de lo que es tecnología de punta, de lo que está pendiente de desarrollar trabajos innovadores, y lógicamente son quienes a la larga desarrollan los proyectos y quienes finalmente pues empiezan a gozar de los beneficios del mismo. En este momento en Guajira, por ejemplo,
y fíjense que muy poca gente en la costa, paisanos nuestros, lo conoce. Hay un parque, se llama Jetirachi, en La Guajira, de empresas públicas de Medellín, que está generando 19.5 megavatios de energía. Pero no solamente se está pensando ya en Jetirachi como proyecto, ya hay investigaciones tendientes a montar un gran parque generador eólico en La Guajira. Por otro lado, el IPSE, que reemplazó al antiguo ICEL y que atiende la prestación del servicio en zonas no interconectadas del país, entre esos el norte de La Guajira, porque recordemos que en La Guajira hay unos compatriotas allá al norte, pues en Puerto Estrella, en el Cabo de la Vela, en Nazaret, que no están conectados, o sea, no reciben el servicio a través del sistema interconectado nacional. Entonces, para esos compatriotas hay que pensar en fuentes alternas de energía. Y en este momento se está trabajando a través del IPSE un programa con la instalación de unos aerogeneradores y de unos paneles solares, complementados en parte con diésel para hacer un balanceo de la canasta, de tal manera que, pues, en resumen, y para que nos entiendan los oyentes, cuando haya viento, trabaja el eólico. Cuando haya sol, trabaja el solar. Y si no hay ni viento ni sol, ahí tenemos el diésel de respaldo. Entonces, en eso tenemos que trabajar mucho, porque de verdad que tenemos un potencial y no lo estamos explotando adecuadamente. O sea, nos hemos concentrado mucho y eso está bien, porque a la larga, pues, son las fuentes convencionales en hidroelectricidad y en generación térmica a base de gas o de carbón. Bien, estamos aquí en Opinión Pública a través de Radio Tropical y nuestro invitado de hoy es el doctor Oscar Imitola, que nos está hablando sobre minas y energía. Sería importante preguntarle al doctor Oscar Imitola, UTME es ejecutora de proyectos esta empresa o simplemente es una entidad planificadora. Además, ¿qué tipo de contratos realiza UTME, doctor? Sí, la pregunta es interesante y daría pie, créanme, no para uno, para muchos programas. Entonces, en aras de la brevedad y como sé que los tiempos acá son limitados, me voy a referir a los principales aspectos que corresponden a la misión de la UTME. Mire, antes de que comience, doctor, a darnos esa explicación sumamente importante, tenemos una llamada al aire. Sí, buenos días, bienvenido a Política Pública. Gracias. La verdad es que en estos instantes, oyendo acá al doctor, que está comunicando por la emisora, ya que cojo la programación, acabándose de terminar el noticiero, quisiera decirle que cómo añoramos, o cómo añoro personalmente, tener una clase de dirigente político como el difunto Martín Leyes. En estos instantes, escuchándolo, ya que la política del fenómeno del niño nació cuando el gobierno de Gaviria, que tantos sinsabores pasamos nosotros precisamente con el invento del tal fenómeno de la niña y el niño, que fue cuando ahí nació, ¿verdad? Entonces es cuando yo añoro en este momento tener esa clase de dirigente político como lo fue el doctor Carlos Martín Leyes. Bueno, gracias. Gracias a usted, estimado oyente, y siga pues en la sintonía de Políticas Públicas. Doctor, ahora sí vamos a... Sí, le decía, y para información del oyente, que la UTME lo que hace fundamentalmente es planeación. O sea, el mismo nombre lo indica, Unidad de Planeación Mineroenergética. Eso nos da ya una idea de hacia dónde se orientan nuestras actividades. Pero la planeación se realiza fundamentalmente con información. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es disponer de toda la información del sector minero energético colombiano. Yo desde ya los invito a que consulten la información de la UTME. La página web de la UTME es www.unme.gov.co, que son las siglas de la Unidad de Planeación Mineroenergética.